Hemos llegado al final de la semana, de una semana que hemos estudiado un tema muy interesante, el pacto de Dios, el pacto eterno, pero que además hemos estudiado algunos elementos sobre el nombre de Dios, los nombres de Dios, el cambio de Abraham, del nombre que tenía antes, Abraham, pero todavía hay muchas cosas que se pueden aprender, así que con el pastor Dani Perla vamos a hacer algunos comentarios. Él se va a encargar de ayudarnos a pulir algunos elementos que puede que en la semana hayan quedado un poquito no tan claros, aunque creo que quedaron claros la mayoría de los elementos. Pero hoy vamos a pedirle a Dios sabiduría para poder clarificar algunos elementos. Aunque recuerde, todo el trimestre estamos estudiando este folleto, así que vamos a tener tiempo para explicar todavía otros elementos más. Así que vamos a orar. Nuestro bondadoso Padre, gracias te damos por lo que hemos estudiado esta semana y te rogamos que nos ayudes a aplicarlo a nuestra vida, porque en nuestra vida necesitamos que tú puedas obrar ese pacto de gracia y también necesitamos responder con fe a ese pacto de gracia. Danos esa fuerza, esa voluntad, ese corazón dispuesto para ti. En Jesús. Amén. Amén. Hace un momento, pastor, decía que tal vez alguna cosa pudiera haber quedado no tan clara, pero en realidad no es que no hubiera quedado clara. A veces estos temas son muy amplios, pastor, y requieren mucho más tiempo del que a veces se puede disponer. Pero tal vez hay un elemento que sí sería bueno como entrar un poquito en detalle de lo que se habló en la semana, y es el elemento de la circuncisión. En el libro de Génesis, el capítulo 17, aparece esta señal externa de pacto entre los momentos en que Dios se revela a Abraham. Y usted ya explicaba que esto pues finalmente iba a ser sustituido. Pero ¿por qué era importante esta señal cuando se le dio a Abraham? ¿Y qué lecciones todavía tiene para nosotros? Llegó a ser una señal visible que se llevaba en el cuerpo. Y yo creo que ahí Dios desea enfatizar esos elementos de que recordemos que el pacto es algo que debe estar presente en nuestras vidas y por eso la circuncisión era importante. Son pocas, y quiero decir esto, hermano Gerson, son pocos los ritos que Dios pone como señal. Son muy pocas las cosas que uno puede encontrar en la Biblia que Dios dice, hagan esto. Muchas cosas a veces son inventos del ser humano, aún en la religión. Y no quiero entrar mucho en detalle, pero notemos, son muy pocas las cosas. En el Antiguo Testamento Dios dio la circuncisión. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, que es lo que más a nosotros ahora nos interesa, Dios ha dejado unos pocos ritos. ¿Cuáles son? El de lo que se conoce como la cena del Señor, el lavamiento de los pies y el bautismo. Y el bautismo. Si hay uno más, recuérdeme. Pero allí tenemos lo que Dios ha dejado para el pueblo de Israel era la circuncisión. ¿Y por qué estos ritos, cuando Dios los deja, son importantes? Porque nos enfatiza la necesidad que tenemos de hacer algo visible que demuestre que aceptamos sus condiciones. Muy bien. Y aunque Dios no son muchas cosas las que Él deja, y vuelvo a enfatizar esto, sin embargo, con eso poquito que Él deja, indica que si tú lo haces, tú estás diciendo, Señor, entro en el pacto, estoy adentro, entro en relación contigo. En el caso de la circuncisión, era algo que se podía llevar de una generación a otra. Sí. Y que si se quisiera hacer hasta hoy, se puede hacer. O sea, era algo cada vez que un niño preguntaba, ¿y por qué yo estoy circuncidado? Entonces allí era venía la respuesta, que ellos eran parte de una familia especial. Por esa razón, también Dios dejó el pacto. En el día viernes tenemos un resumen de algunas razones, si podemos enumerar por qué Dios dejó la circuncisión. Distinguía la descendencia de Abraham. Hacía una diferencia. ¿Por qué yo tengo esto y por qué aquellos no? O por qué yo no tengo esto y aquellos sí. 2, perpetuaba el recuerdo del pacto de Jehová. O sea, cada vez que se miraba, como digo, es algo visible. También Dios quería que su pueblo cultivara la pureza moral, que hay todo un tema de esto de la circuncisión y el aseo, etcétera. También esto va al plano espiritual. Representaba la justificación por la fe y
simbolizaba la circuncisión del corazón, que es algo que Dios le dice en el Antiguo Testamento, exacto, aún al pueblo de Israel. Mire, circunciden su corazón y no solamente su carne. Dios ya lo decía. Y al final, el rito de la circuncisión, según Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, se convierte en un anticipo o prefiguración del bautismo cristiano. Excelente. Bueno, tenemos ahí este resumen de lo que implica la circuncisión y recuerden, lo que estamos tratando de hacer es más que todo que usted pueda tener estos elementos para su provecho espiritual. Hay muchas cosas aquí muy lindas que yo creo que si tuviéramos que decirlas, imagínense, el bautismo también implica una distinción de a quién pertenecemos, así como la circuncisión en sí misma lo significaba. Ahora, pastor, hay una cita acá que me llama la atención. Voy a leer solamente un par de líneas que dice así: muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. ¿Quiere decir, pastor, que todavía nosotros podemos experimentar esa relación personal que experimentó Abraham? Correcto. Y sabe, hermano Gerson, esa cita en su extensión a mí me llamó la atención poderosamente. Le invitamos para que la lea en toda su extensión que hay en el libro. Me llamó la atención porque dice que Dios va a hacer lo mismo que hizo con Abraham, que hay personas que Él los va a alejar de carrera, de profesión o de su familia para cumplir el propósito en ellos. Tal vez si usted se está preguntando, ¿y por qué yo estoy aquí? Si mi plan era estar en Estados Unidos, o mi plan era estudiar esta cosa, estudiar tal carrera, o mi plan era ser un empresario, y ahora yo estoy aquí sirviéndole al Señor, o estoy en esta iglesia, o estoy en este cargo, en esta responsabilidad. Entonces Elena de White dice, Dios va a hacer lo mismo ahora que hizo con Abraham. Lo va a sacar a usted de su zona de confort o de éxito, entre comillas, éxito material, para llevarlo a una senda en la cual usted también pueda llegar a ser una bendición para otras personas. Amén. Bueno, ahora tenemos que tener un corazón dispuesto como lo tuvo Abraham para poder dejarnos guiar por el Señor. Y quisiera pedirle, pastor, que al orar, ore justamente porque nosotros tengamos un corazón dispuesto para que nos dejemos guiar por Dios y así podamos ser bendición para otras personas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios que llama, tú eres el Dios que buscas. Lo hiciste con Abraham y lo sigues haciendo con nosotros. Gracias porque esta semana hemos comprendido de que ese pacto que tú haces con nosotros, aunque nosotros lo hemos quebrantado, no pagamos la finalidad o la paga final de esa violación, que es la muerte eterna, sino que tú la pagaste en tu propio cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú también estás dispuesto a darnos un nombre nuevo. No sé, Señor, cómo es conocida cada persona que está participando de este estudio, pero ayúdanos para que las personas puedan ver un cambio en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.